Buenas tardes a la audiencia que nos ve el día de hoy. Hoy siendo 13 de enero del 2023 a las 3:19 p.m. Les vamos a explicar lo que es el proyecto final de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, la cual se basa en resolver un caso en el cual se nos propone una problemática en la cual tenemos que resolverla y establecer eh, la solución correspondiente para llegar a una solución y un determinado programa. La materia es taller de base de datos y el video por el cual estará conformado por Núñez Elizalde Samuel, Hernández Rosales Fernanda Gabriela, Vázquez Marcelino Carla Jocelyn y su servidor Vázquez Cornelio Gustavo. Aquí tenemos lo que es un pequeño repaso del índice de lo que es el trabajo que a continuación se les expondrá detalladamente de una mejor manera. A continuación, los dejo con mi compañero Samuel, el cual les explicará lo que es la problemática y lo que es el modelo relacional extendido. Bueno, en pocas palabras, lo que es la problemática ahorita nos está planteando lo que es una Secretaría de México, la cual tiene como objetivo promover e impartir seguridad a las personas. Y el registro que se va a hacer en esta base de datos es conforme a los siguientes datos, los cuales necesita que sea por parte de fundaciones, las cuales tendrán nombre oficial, siglas, un tipo de estado, ya sea nacional, regional, estatal o local. También tiene que tener el número de miembros, el teléfono, ya sea alterno, fax o teléfono directo. La dirección, que está conformada por municipio, país, ciudad y estado. Cada una debe tener su correo electrónico. Estos deben ser únicos. Dirección de sitio web. También tiene que basar si qué tipo de caracteres tiene, ya sea mexicana, mexicoamericana, chicana, latinoamericana u otra, ¿no? En cada una de estas va a tener un área por cada fundación. Entonces va a tener diferentes, ya sea asistencia legal, campo de composición, género, educación, deportiva, y pues todo eso va a estar basado en lo que es el siguiente entidad de relación, que es el que armamos para que se pueda ir almacenando y se pueda hacer funcionar la base de datos. Ese es nuestro modelo de entidad-relación y se puede ver. En cada una de estas planteamos diferentes casos, tomando en cuenta que nuestra principal tabla va a depender de varias, que es la tabla de fundación. Y a su vez, pues vamos a tener lo que es diferentes entidades fuertes, como es país, área, origen. También las siglas es muy importante considerarlo, ya que vamos a generar diferentes tablas a partir de la tabla fundación para no exagerar el consumo de datos en esa tabla. Aquí podemos ver un poco más cómo está construida, dado que algunas entidades tienen descripciones por cada una de estas entidades. Vamos a ponerle un unicase, que es lo que genera que sean únicas y no se puedan repetir en la misma tabla. Y los atributos, pues obviamente, pues, no pueden ser ingresados o modificados de formas normales. Para eso tenemos que, si puedes bajarle tantito, que todo tenemos como punto que va a llegar a fundación, la cual tendrá obviamente los propios atributos que ya se habían planteado en el problema, que era su nombre, por quién está conformado, cuántos miembros tiene, al igual que el nombre del director, sus siglas, sus contactos, y pues por eso decidimos hacer este tipo de modelo entidad-relación, ya que cada una de estas entidades pues tiene que tomar en cuenta que pues que están basados en lo que es la secretaría. Aquí, por ejemplo, tenemos que las entidades fuertes, cada una de ellas tiene un unique, como ya mencioné anteriormente.
y van a basarse en la tabla de fundación. Ya tenemos algunas que son de uno a muchos, muchos a uno, que es lo que generó las siguientes tablas. Las relaciones obviamente son este, unidas dependiendo, ya sea, por ejemplo, lo que es localidad, que está unida por el país, el estado, la ciudad y el municipio, dando como objetivo que sea un ID el municipio para la fundación. Bueno, a continuación se les explicará lo que es la inserción de los datos en Excel. Aquí se podrá visualizar lo que son las tablas que se insertaron debido al modelo relacional, ya con la información insertada en cada área solicitada. La primera tabla que se creó fue la tabla área, en la cual decidimos poner un ID, que es la clave única que tendrá cada área, y en el área, pues la descripción de las cuales se van a describir cada una de ellas, la cual tenemos, por ejemplo, una de ellas es Chicano, Ciencia y Tecnología, Cívica, Cultura, Educación y Género. En segundo plano tenemos lo que es una tabla, de cual es una relación de dos tablas, el cual se denomina tipo lugar, en el cual tenemos un atributo de carácter y una descripción del mismo. En esta tabla también podemos identificar que la entidad en cuestión es tipo lugar y que los atributos que se identifican en esta tabla son carácter y descripción. Tenemos también lo que es la tabla de contacto, en el cual se podrá dar información acerca de cada uno de los integrantes que serán localizados en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En esta tabla se puede ver que la entidad y que sus atributos de esta tabla son los números que tiene la oficina, donde por medio se pueden contactar con la misma, y cada uno de estos contactos cuenta con un identificador, los cuales tenemos aquí que se pueden definir como las llaves primarias o las llaves únicas que tendrá cada persona, bueno, un identificador principalmente. Y tenemos lo que es el fax, el número alterno y el número telefónico. La siguiente tabla se basa en lo que son las siglas con su respectivo nombre oficial y pues el identificador de las siglas. En esta tabla tenemos que se almacenan todas las siglas de las diferentes oficinas junto con sus nombres. De igual manera se observa la entidad y sus atributos. También tenemos lo que es la tabla presidente, que de igual manera tiene llaves primarias y respectivo nombre. Y como podemos ver en esta tabla se almacenan los nombres de cada uno de los presidentes de cada una de las empresas en las cuales se estará trabajando. En el nombre de la tabla, en este caso, presidente y sus atributos son los encabezados de cada columna. Que tiene esta tabla principalmente. Otra de las entidades que se identificó a lo largo del análisis fue la de origen. En esta tabla tenemos lo que es el carácter y la descripción, como podrán visualizar a continuación. En esta tabla se almacena de qué origen es cada una, la entidad que se llama y su identificador. En la siguiente tabla tenemos lo que se podría denominar el lugar de donde provienen los integrantes. En este caso, como el caso nos pedía poner o colocar lo que se denomina país, pues como son países que no se pueden modificar o países que pues están establecidos, tienen una llave única y tienen una descripción en la cual eh, se denominan los países que serán insertados a lo largo de lo que es el problema. En la siguiente tabla se va a relacionar con el país. Eh, Obviamente cada país tiene un estado, como podemos ver Guadalajara, Michoacán, Monterrey, en las cuales están identificadas como una llave primaria y tienen una llave foránea que es país, para poder identificar de qué país son cada uno de los estados.
En la siguiente tabla tenemos lo que es ciudad, obviamente incluyendo lo que es la tabla estado, ya que pues cada estado está localizado en una determinada ciudad y de igual manera tiene una llave primaria y una llave foránea que podrán servir de identificador para poder localizar lo que es el estado de cada ciudad y obviamente con su respectiva descripción, como podemos ver o como podemos visualizar. Después de esta tabla viene lo que es municipio, que de igual manera se relaciona con lo que es la tabla ciudad y tiene su llave primaria y su llave foránea, obviamente con su respectiva descripción. Mencionando ya todas las tablas que se insertaron debido al modelo que se creó anteriormente, tenemos la última entidad que se identificó a lo largo del análisis, que es la principal, la cual podemos ponerle de nombre fundación. Obviamente tiene lo que es el ID, que es el identificador de cada uno de los actores o de las cuestiones que se podrán insertar a lo largo de lo que es la problemática. Tenemos también lo que es el ID de las siglas, lo que es el carácter, el identificador del presidente, el ID del contacto, el código postal, carácter, fecha, correo, sitio web, ID del área y el número de los miembros de cada una de las fundaciones. Derivado a lo que es el modelo de entidad-relación extendido, se procedió a hacer lo que es el diccionario de datos con sus respectivos atributos, los tipos de datos y el dominio que tendrá cada uno de ellos, con sus respectivas observaciones. Como lo venimos marcando anteriormente en el modelo relacional, tenemos lo que es área, tipo lugar, contactos, siglas, presidente, origen, país, estado, ciudad, municipio, fundación, que son las tablas en las cuales se insertarán los datos correspondientes, los cuales tienen, por ejemplo, área tiene un identificador y una descripción, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y el tipo de dato de área, lo que es el ID es de tipo entero, por lo cual se estarán insertando lo que son puros números, y el rango es de 0 a 9, lo que serán eh, cualquier dígito que sea de 0 a 9, ya sea 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 9. Y también tenemos lo que es la descripción, que va desde la letra A hasta la letra Z. Y también tenemos las observaciones. Por ejemplo, en ID área tenemos lo que es primary key, que es un identificador único que no se puede cambiar. Y que si es insertado un dato en la tabla que tenga el mismo valor, por lo tanto la base de datos no lo va a aceptar. Bueno, estoy hablando de Unikey y de Primary Key es el identificador de cada entidad, el cual es un número que identificará cada una de las cuestiones o aspectos que se insertarán a lo largo de lo que es la problemática de relaciones exteriores. También tenemos lo que es un foreign key, que es la llave foránea que se estará extrayendo de cada una de las tablas, ya sea de, como lo veníamos explicando, de estados, se extrae datos de país, de municipios, se extraen datos de estado. Para eso es lo que nos van a seguir las foreign key. Las Unikey, como les expliqué, eh, es un identificador único que no se puede cambiar y las primary key pues, es el identificador de cada uno de los actores. A continuación se hará lo que es la creación de base de datos desde la consola MySQL. Para esto se irá al buscador para descargar lo que es la aplicación SHAM. Se podrá descargar para cualquier tipo de sistema operativo, ya sea grande, pequeño, dependiendo a las características que tenga la computadora, se estará descargando lo que es la aplicación. Derivado a esto, pues le ponemos los procesos que serán correspondientes para determinar y terminar de instalar lo que es la aplicación. Ya insertada la aplicación o instalada, se podría decir, se va a dar clic en esta parte para que se activen
lo que son los procesos de la base de datos. En este caso en el módulo de aquí se estarán dando clic a lo que es Apache y MySQL. Ya dándoles clic nos podremos dar cuenta que está activado este panel derivado a que se pondrán de color verde la parte de aquí, de cada uno de los módulos. Ya instalado lo que es SHAM y activado lo que son los módulos, se irá al buscador y se pondrá CMD, que es este símbolo del sistema, para poder hacer los procesos dentro de una ventana emergente. Dentro de esta ventana nos aparecerá una ruta que es la predeterminada por el sistema. Pero para poder entrar a lo que es el sistema de SHAM, tendremos que poner una serie de procesos para estar dentro de una base de datos. Pondremos cd punto punto hasta llegar al disco local C. Ya que estemos al disco local C, pondremos de igual manera cd con el nombre del programa que es SHAM. Dentro del programa o dentro de la carpeta SHAM se pondrá lo mismo, cd MySQL, que ahora sí es el programa con el cual estaremos trabajando, y por último cdbin. Ya estando en la última carpeta, la cual es bin, se insertará un comando específico para entrar como programador dentro de una base de datos. Pondremos MySQL -u root -p. Ya insertados los comandos correspondientes, estaremos dentro de lo que es una base de datos. Ya dentro de la base de datos se podrá realizar lo que es la creación de una base, desde consultas, actualización de tablas y todo lo que tiene que ver con base de datos. Para poder tener una previalización de lo que son los datos, podemos irnos a lo que es SHAM, la aplicación, y le ponemos en lo que es el panel de administrador, y nos desplegará una página web en la cual podremos visualizar lo que son las bases de datos que tenemos procesadas, instaladas o que hayamos creado anteriormente. Las podremos visualizar de esta manera. Definido esto, ahora nos vamos a lo que es el símbolo del sistema, donde empezaremos a crear las correspondientes tablas del modelo relacional. Para la primera tabla, que es denominada tipo lugar, pondremos el comando create table, y bueno, este comando nos dará inicio a lo que es una creación de una tabla. Posteriormente se insertará el nombre de la misma, en el cual en este caso le pusimos tipo lugar. Se le pondrán lo que son los atributos y los tipos de datos que tendrán estos atributos, y lo que es el rango de cada uno de los atributos. Definido obviamente por su carácter. En este caso es primary key, que es una llave principal. También tenemos lo que es descripción, que tiene el tipo de dato varchar, el cual se puede manejar con letras y números, definido de un rango de 20 dígitos. Y decimos que esta casilla es única, la cual, como anteriormente les veníamos comentando, no se puede cambiar. Ya insertada lo que es el comando, se podrá visualizar en el cual esté de una manera bien, se podría decir. Les aparecerá lo que es este comando, que es query awk, y cero afectaciones. Cuando les aparezca lo que es este mensaje, podrá decir que la creación de la tabla se hizo de una manera viable. A continuación tenemos lo que es la siguiente tabla, que es contacto. De igual manera, create table, el nombre de la tabla, contacto,
el nombre del atributo, el tipo de dato y el rango que llevará. Obviamente definido por su carácter. En este caso es un primer key, que es un identificador. Tenemos lo que es el fax, que es un tipo de dato entero definido por un rango de 20. Tenemos lo que es el atributo alterno, definido por un atributo entero de un rango de 20 y teléfono con un tipo de dato entero y 20 dígitos. Lo mismo se harán con las siguientes tablas. Se insertará el comando create table, el nombre de la tabla, lo que son los atributos, el tipo de atributo, el rango y la característica del atributo, el cual será de vital importancia a la hora de hacer consultas. Lo siguiente hacemos con las tablas siguientes, con la tabla presidente, con la tabla origen, con la tabla país y con las siguientes tablas que darán viabilidad a lo que son las consultas. Ya terminando de lo que son la creación de las tablas, procedimos a lo que son los triggers, que son, en pocas palabras, disparadores, lo cual lo que hagas en una tabla, ya sea actualizar, eliminar o mostrar, se verá reflejada en una tabla posterior, que será una tabla aparte en la cual se mostrará lo que es el usuario que modificó la tabla, la fecha correspondiente y todo lo que conlleva un disparador. Todo lo que haces en una tabla se verá reflejada en otra tabla, pero obviamente con la acción. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es eh, la creación de auditoría. Tenemos lo que es el create table, que es la creación de la misma tabla, el cual llevará de nombre auditoría actividad. Tenemos lo que es el identificador, el tipo de dato y el rango. Para poder dar una mejor explicación o pasar al siguiente punto con mi compañero Samuel, les dará lo que es la explicación de una mejor manera de lo que son los triggers, para que les quede de una mejor manera entendido lo que es este punto. Pues primero hay que saber qué es un trigger. Obviamente hay tres tipos de triggers, ya sea para inserción, para delete, que es borrar, y para update. En este caso son, como su nombre lo dice, disparadores. Esto que quiere decir que cada vez que se genera una acción va a causar otra. Entonces, si no hay ninguna acción por parte de la base de datos, no se va a activar ninguna de estas acciones. Por ejemplo, podemos ver cómo es construido un trigger, que prácticamente es con un... Bueno, tienes que definir de qué tabla es la donde se va a generar el gatillo. Tienes que definir también lo que es la primera key de la tabla, así como sus siguientes atributos, sus espacios, si son nulos, no son nulos. Tienes que fijar también las referencias, ya sea por los datos que se van a insertar. Y tienes que generar el cuándo lo van a hacer, si antes o después, que es after o before. ¿Puedo bajar tantito? Y pues prácticamente es la forma en la cual se genera un trigger. No tiene mucha ciencia, simplemente es delimitar con las dos diagonales. Vamos a crear obviamente el trigger, que como lo hacemos es fácil, solo se tiene que ser create trigger, el nombre del trigger, y previo a eso pues se empieza a hacer la respectiva acción, obviamente diciendo si es antes o después. Se va a generar la acción, va a terminar. Vamos a cerrar lo que es el delimiter y así es como se van creando. Para esto obviamente tenemos que crear previamente una tabla la cual debe de registrar los datos que se deben almacenar por los triggers, ya que no, los triggers van a hacer una acción, pero esta acción debe ser almacenada en algún lado. Para eso es la tabla aparte de todas las que ya tenemos. Entonces es donde se va a generar prácticamente todo. Esa sería la explicación por parte de mí de los triggers, que no tiene mucha ciencia, simplemente son disparadores, los cuales hacen acciones a partir de un dato conocido.
A continuación nos dejamos con lo que es mi compañera Fernanda, que les explicará lo que son los store procedures. Ok, Bueno, los estamos store teniendo un pequeño procedures. problema de comunicación con la compañera, pero pues proseguimos con lo que son los store procedures. Bueno, a continuación mi compañera ahorita que se desmute. Los store procedures son básicamente procesos almacenados, ya sea una selección, un update o un delete. Obviamente es una acción que va a ser generada a partir de un proceso que va a hacer que el código sea menor. Entonces, los store procedures nos ayudan prácticamente a generar actividades que se puedan almacenar en palabras más pequeñas. Esto nos ayuda tanto a generar menos código como para ayudar al programador cuando sea lo de base de datos. Entonces, por ejemplo, iniciamos con un delimiter, obviamente, para que sean las barras y pueda leer el punto y coma. Se crea con el siguiente nombre, que es create procedure, que es crear procedimiento, nombre del procedimiento, las variables, obviamente, que son importantes, de parte de dónde va a ser y qué va a ser. Entonces empezamos con un begin y vamos a poner la acción. En este caso es un insert into para agregar datos con los siguientes valores, que es IDR y descripción. Y obviamente, por último, ya cuando se cierra, ocupamos el end y terminamos con un delimiter punto y coma para seguir con las siguientes consultas. Como podrán ver, los store procedures fueron insertados a lo largo de lo que es la problemática. Y bueno, para mandarlos a llamar, utilizamos un método importante en el cual, ya insertados los store procedures, utilizamos lo que es la sentencia call, eh, el nombre del procedimiento y, por ejemplo, en este caso es de un procedimiento almacenado para insertar valores, en el cual ya están preestablecidos. Eh, Como por ejemplo, le ponemos lo que es un uno, que es la llave primaria, y lo que es la descripción. La descripción se coloca entre comillas debido a que el tipo de dato es varchar y solicita lo que son las comillas. Bueno, en pocas palabras, los store procedures se van a llamar con call y el nombre del procedimiento. Lo mismo hicimos, bueno, lo hicimos a lo largo de toda la base de datos, haciendo procedimientos almacenados, como podrán ver. En este caso tenemos lo que es el delimitador, que nos dará espacio a hacer todo el proceso dentro de, pues, valga la redundancia, un delimitador, el cual se cierra de igual manera con lo que se abre, que son dos diagonales. Tenemos, como lo había explicado el compañero Samuel, la sentencia, en el cual será mandado a llamar lo que es un procedimiento, que es el create procedure, el nombre del procedimiento, y aquí es donde se irán almacenando lo que son los valores, como por ejemplo podemos ver aquí en call, el nombre del procedimiento, y aquí es donde se van a ir almacenando lo que son estos valores que están insertados en esta área de, de aquí. Y tenemos el begin, donde inicia el procedimiento de lo que es, eh, bueno, lo que va a ser. Por ejemplo, aquí es un procedimiento de inserción. Utilizamos un insert into, mandamos a llamar la tabla a la cual serán insertados esos valores y ponemos un values para especificar qué caracteres o qué tipo de atributos serán insertados estos valores. A lo largo de la base de datos tenemos store procedures por todo lo que es la base de datos y utilizamos obviamente el cal, como les había mencionado, y el nombre del procedimiento. Y como podrán ver, aquí es donde se almacenan los datos que están insertados en esta parte de acá. Para eso utilizamos un in.
Este procedimiento almacenado es de inserción. Aquí tenemos lo que es un procedimiento almacenado, el cual lleva de nombre meter cont. Lo que tenemos, los datos donde serán almacenados, y decimos que es un procedimiento almacenado de inserción de datos, el cual tenemos, por ejemplo aquí donde se fue insertado lo que es el store procedures. Empezamos en esta parte. Aquí es donde podrán visualizar que el store procedures se insertó de una manera válida, ya que nos manda el query awk. Y algo importante que a lo mejor y se nos pasó recalcarles es de que al terminar el procedimiento almacenado tendremos que poner otro delimitador para seguir haciendo procesos que no son, bueno, que son aparte de lo que es el procedimiento almacenado. Y pues, como podrán ver aquí, tenemos lo que ya les había comentado, la sentencia call, el nombre de la tabla y pues los datos que están siendo insertados dentro del procedimiento. Aquí tenemos otro que es meter siglas con su respectivo call. Tenemos el de lo que es el store procedures de nombre meter pre. Aquí se podrán ir visualizando que los delimitadores están siendo insertados de la mejor manera. A continuación los dejo con mi compañera Fernanda para que les siga explicando lo que es esta parte de los procedimientos almacenados. Al parecer seguimos teniendo problemas de audio. Ok, bueno, en lo que se resuelve los problemas de audio de la compañera, continuamos con los store procedures. Los dejo con mi compañero Samuel para que les siga explicando lo que es esta parte. Bueno, los store procedures, pues ya sabemos que son procesos almacenados. Obviamente, como lo había dicho mi compañero Gustavo, son procesos que se tienen que almacenar de manera remota en una palabra o frase con un code. Y estos obviamente van a ser la base de toda nuestra base de datos, ya que sin ellos, pues prácticamente la base de datos sería muy, 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 muy lenta. Por eso es muy, muy importante este caso, tener en cuenta las variables, ya que las variables son las que nos van a ayudar tanto a los code y van a ayudar que la base de datos no cometa errores o crasheos en cuanto a la producción de los datos. Licencior, delete o update. Entonces, en cada uno de estos limiters es donde ya habíamos dicho que se va a insertar la acción. La acción va a proporcionar que la base de datos sufra un cambio, ya sea para insertar, eliminar o agregar. Y también se puede usar para hacer consultas, dependiendo de dependiendo de cómo sea programado. Tenemos que tener en cuenta que cada una de estas funciona obviamente con su primer key. Si la base de datos no consigue tener ninguna de estos atributos o conexiones entre ellas, los store procedures no van a funcionar, ni tampoco las consultas, al igual que los deletes y updates. Aquí podemos ver cómo es creada la base de datos. Es a partir de estos procedimientos que prácticamente los usaremos cuando se empiece a programar y serán de mucha ayuda para esto. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es una de las principales tablas que ya habíamos generado, que es, bueno, es la inserción de todos los datos de función de cada una de las actividades. Entonces, por ejemplo, tenemos cada uno de los varchar, los int, que son importante aclarar que es dependiendo del tamaño de la tabla, ya que si no coinciden en el tipo de dato, las consultas o las actividades que se van a hacer en ese proceso no van a ser las correctas. Ok, bueno, seguimos mostrando lo que es los store procedures, que
que como pudieron ver se estuvieron utilizando a lo largo de lo que es la problemática, los cuales también son de vital importancia a la hora de programarlos, como ahorita podrán visualizar de una mejor manera, pero pues ahorita dando un pequeño repaso, podrán servirnos de ayuda a la hora de ya no insertar los procesos cada vez que uno quiera hacer una selección o que quieras mostrar un valor en el cual quieras actualizar una tabla, en el cual tendrás que eliminar una tupla. Para eso nos pueden servir los stored procedures. Bueno, a lo largo de lo que son esta parte se estuvieron utilizando lo que son los inserinto. Y aquí tenemos lo que pues, son los CAL, lo cual se manda a llamar el procedimiento almacenado, el nombre del procedimiento, y se insertan los valores pues nuevos o que serán insertados por el usuario final. Por ejemplo, aquí tenemos un procedimiento almacenado que es diferente, el cual, pues, como lo habíamos mencionado, empezamos con la sentencia create procedure y ahora ponemos con el nombre, sigo del nombre, creamos donde será guardado o será insertado por el usuario el dato. Por ejemplo, aquí el usuario va a almacenar lo que es su valor que insertará en esta función. De nombre lleva carpa y aquí tenemos el in para hacer una sentencia de inserción con el tipo de dato que es varchar en un rango 4. Tenemos lo que es el begin donde inicia el procedimiento. Tenemos un delete que es borrar de la tabla país, donde el dato que está almacenado aquí va a ser igual al carácter de país. En pocas palabras podemos decir que se va a borrar un dato de la tabla país y aquí está siendo específico en el atributo carácter pa que estará almacenado en el dato que está siendo insertado de esta manera. Bueno, lo podemos previsu- previsualizar de esta manera, en el cual pues se insertó y tuvimos una validación con un query awk, el cual nos quiere decir que el procedimiento se hizo de una manera válida. Y, por ejemplo, aquí es donde vamos a tener un hincapié muy importante en lo que es el store procedures de delete. Tenemos la sentencia call para mandar a llamar el procedimiento y lo que es el nombre del procedimiento. Ahora bien, aquí es eh, de vital importancia mencionar que primero, lo que se va a hacer primero es poner lo que es el dato que se va a sustituir o, o a borrar y el dato que se insertará. Quedando claro de una mejor manera, se visualiza de esta manera. Utilizamos el call, utilizamos lo que es el valor y todo esto relacionado con comillas. Puede ser comillas simples o comillas dobles. Para visualizar que se hizo el cambio o la eliminación de ese valor, ponemos lo que es selección de, de la tabla con un select asterisco from y posteriormente lo que es la tabla. Aquí tenemos lo que es el valor P de la descripción Perú. Y por ejemplo aquí ya no vemos este valor a la hora de mandarlo a llamar. Lo que quiere decir que eliminó lo que es la tupla. Para eso es el procedimiento almacenado de lo que es borrar. Aquí tenemos de la misma manera un procedimiento almacenado, pero ahora de la tabla estado. Tenemos de nombre borrar estado. Bueno, está resumido. Tenemos el valor que será insertado y tenemos lo que es el proceso. Y
Por ejemplo, aquí como son tres atributos, se estarán borrando los tres atributos. Aquí podemos ver una visualización. Tenemos lo que es select from y la tabla de estado. Tenemos lo que es pip, que se encuentra localizado de esta manera. Tenemos ar y tenemos when, que es la descripción. Y a la hora de mandar a llamar lo que es esta tabla, ya no podremos ver estos valores debido a que ya se eliminaron de una manera pues válida. Ya no podemos ver lo que es pip, ya no se visualiza de esta manera. Bueno, para eso nos sirve el procedimiento almacenado de delete. Bueno, a continuación los dejamos con mi compañera Fernanda, la cual ahorita presentó problemas de audio, pero pues ahorita ya se resolvieron sus problemas. Hola, buenas tardes. Bueno, ahorita ya creo que ya me escuchan. Soy Fernanda del grupo 51222. Yo les iba a explicar lo de los procedimientos almacenados. Como ya les había comentado a mis compañeros anteriormente, existen tres tipos de procedimientos almacenados, que es el de insertar los datos, borrar datos y actualizar los datos. Cada uno de ellos tiene diferente sentencia y pues la de insertar los datos, pues ya obviamente ya mis compañeros que me hicieron el favor de explicárselos. Y ahora les voy a aplicar lo de los procedimientos para borrar. Para hacer este procedimiento se tiene que cambiar del limitador. Se le va a poner las dos diagonales, create procedure, el nombre del procedimiento y los datos que se van a insertar. También se le va a decir que es begin, de ley, lo que quieres hacer, en qué tabla lo vas a meter y la condición a la que se va a relacionar. Se va a terminar con un end, las diagonales, y se va a cambiar el delimiter otra vez por punto y coma para poder hacer las consultas o la parte en donde se va a insertar los datos. En este caso estamos viendo la de contactos, que es select from contactos. Eso se hace para mandar a llamar la tabla y verificar que no estén los datos. Luego se va a meter lo que es el contacto, se va a volver a solicitar la tabla y ahí va a mostrar lo que es el contacto ya agregado. En ese caso también se le va a hacer call, el borrado del contacto, y de igual manera se va a mandar a llamar la tabla para poder verificar que se ha eliminado. ¿Puedes bajar tantito? También de igual manera se hizo lo mismo con la tabla presidente. Se hace el delimiter, create procedure, el nombre del procedimiento y el dato que se va a insertar, begin, y lo que quieres hacer, en qué tabla y la condición con la que se va a presentar el procedimiento. También de igual manera se termina con un in, con un delimiter, y se hace el mismo call, meter presidente, los datos que se va a meter, y si se quiere borrar, igual call, borrar procedure. Otra tabla que también se hizo lo mismo es en el borrado de siglas, en el borrado de fundación. Ese es un poquito más largo, ya que sabemos que la tabla fundación depende de varias tablas, pero aún así es el mismo procedimiento. Se pone el delimiter, las diagonales, create procedure, el nombre de la tabla, que en este caso es meter fund, los atributos, vamos a decir que es begin, en qué tabla se va a meter y la condición con la que va a ejecutar ese programa. Igual se termina con un in y con el delimiter punto y coma. ¿Puedes bajar? Y vamos a comenzar con la de actualización de las tablas. De igual manera, casi todo lo de actualizar, borrar y insertar va a estar con create procedure, y los delimiters se van a cambiar para poder crear el procedimiento almacenado. En este caso se va a llamar actualizar mu, que es el de municipio, el dato que tiene la tabla, la longitud y el tipo de dato que en este
en este caso es varchar, Beijing, update, municipio, set y las características del procedimiento, igual con una condición. En este caso también se va a llamar la de call, meter, vamos a meter primero, luego se va a seleccionar la tabla para verificar que se metió el dato, luego se va a actualizar a qué cosa que le vas a cambiar. Por ejemplo, le vamos a meter el de Bunsan, inicial D, y se va a actualizar el mismo, pero se le va a cambiar lo que es Akan y Canadá. En eso se va a seleccionar la tabla y verificar que en verdad se cambió. Una vez ya cambiado, si se quiere borrar, también se ocupa el de call borrar y se selecciona la tabla para ver que ya no está el procedimiento o el dato que se metió. Bajaos, por favor. En todos estos procedimientos para las tablas es lo mismo, pero pues ahora sí que va cambiando los tipos de datos que se van a insertar. Y también cada tipo de dato tiene una longitud diferente. Y pues ahora sí que los datos que se insertan no son los mismos, aunque es de la misma tabla. También se va a actualizar la de estado, está create procedure, actualización, el de país, igual el delimiter, create procedure, el nombre de la tabla o el nombre del procedimiento, los atributos, las condiciones y el delimitador para finalizar. Y como ven en las capturas, pues se ve lo que es el llamado de tablas, el insertado de cada uno de los comandos y que ahora sí que verificar que en verdad están ejecutando. También por último tenemos la de la tabla actualización, que es la de fundación. Igual delimiter, create procedure, actualización fun y los atributos junto con su tipo de datos y la longitud en la que trabaja cada uno. Vamos a decir que es Beijing, update, fundación set y igual las condiciones, que en este caso es ID siglas igual a ID siglas, para que pueda correr el procedimiento. Termina con delimiter y pues igual las capturas de que en verdad está haciendo el cambio de insertar, actualizar y borrar los datos que se están agregando. Igual se va a actualizar la del presidente, la actualización de siglas, el de contacto, el del limiter, que es el contacto, y pues ahora sí que a continuación se irán las consultas. Una de las consultas que nos dejaron es nosotros la realizamos de la siguiente manera, que select país, que primero se va a poner en la entidad, punto, y el atributo de la tabla en la que se quiera agarrar, para que si en una tabla está el mismo nombre del atributo, ya especifiquemos en qué tabla queremos. En este caso que es el país, punto descripción, también país, punto área, descripción, área, y se va a ocupar en este caso un contador, porque lo que nos está pidiendo es contar cuántas fundaciones tiene cada país. ¿Le puedes bajar? Y pues ahora sí que esos son los resultados de la primera consulta. La segunda consulta, igual de la misma manera, se le pone select, vamos a seleccionar el nombre de la tabla, el nombre del atributo, se va a ocupar también de igual manera un contador, se le va a poner un as y se le va a decir de qué tabla se van a agarrar, que es siglas, fundación,
y la condición, que esa se tienen que relacionar entre tablas para que pueda seguir el procedimiento. ¿Me bajas, por favor? La tercera consulta, igual necesitamos saber el nombre de las siglas, la fundación, la fecha en que fue fundada, ahora sí que su municipio o su dirección completa. Y de igual manera vamos a decir de qué tablas vamos a agarrar, que es de siglas, fundación y municipio. Y las condiciones es fundación.siglas igual a siglas.id siglas. Y también se va a decir que también de la misma tabla fundación.carácter tiene que ser equivalente a fundación.carácter. Si estas dos condiciones no se llegan a cumplir, la consulta no se puede realizar. ¿Me puedes bajar? Y ahora sí que se muestran los resultados de la consulta. La cuarta consulta nos indicaba que no se pueden registrar contactos de oficinas ya registradas. Y pues ahora sí que en esta consulta nos tiene que salir un error, ya que no se puede volver a registrar una fundación. La siguiente consulta, igual se le hace select, el nombre de la tabla, el nombre del atributo, from, el nombre de las entidades que se van a agarrar, que es siglas, fundación, presidente, y las condiciones, que si igual manera si esas condiciones no se llegan a cumplir, la consulta no se llega a realizar. La sexta consulta, igual se le pone select, el nombre del atributo, el nombre de la entidad, el from, que significa que tiene que poner ahí el nombre de las tablas, que es siglas, fundación, municipio, where, la condición, fundación.id, siglas, es igual a siglas.id, and fundación, punto carácter mu, igual a municipio carácter mu, y también la fundación punto carácter es igual a L, o sea que esta nada más nos va a mandar a llamar todas las fundaciones que tengan de carácter L. Nada más esas fundaciones nos va a mandar a llamar. Y pues como pueden ver en los resultados, pues ahora sí que nos muestra todas las fundaciones que nada más tienen como carácter la letra L. Y la última consulta, igual se le pone select, el nombre de la entidad, el del atributo, las tablas que se van a agarrar, que es siglas, fundación y las condiciones. Y aquí nos está diciendo que nada más va a mandar a llamar a las fundaciones que tengan mayor o igual a 26 miembros en su fundación. Si son menos, esos no los va a agarrar, nada más los que son mayores o iguales a los 26 miembros. Y como se puede ver, pues también nos agarra nada más son 3 fundaciones los que cumplen con esa condición. Si no se llegara a cumplir o no llegaran a ver ni una que tenga esa condición, pues no se muestra nada. Y a continuación, pues los dejo con mi compañero Sam, que les va a explicar lo de la creación del programa en el que se va a ejecutar esta base de datos. Bueno, a continuación, en la explicación del programa, la pasaré a lo que explicar mi compañero Samuel, en la cual le explicaré de una mejor manera lo que es el funcionamiento del programa. Bueno, yo les voy a explicar cómo se fue creando poco a poco el programa, que iba a ser para la manipulación de datos visualmente. Y para esto, pues ya tenemos aquí el formato y vamos a ver el Apache para que empecemos a ver cómo se va a programar esto. Obviamente tenemos que tener en cuenta que se necesita una extensión de Java, o en este caso un jar, que se tiene que
exportar hacia las librerías. Aquí, como lo podemos ver, es MySQL Connector de la 8.031 del YAR. Y esa es la que nos va a ayudar a conectarnos con Sham y NetBeans, obviamente. Como podemos ver, la conexión se tiene que programar previamente para que pueda ser usada, porque si no tenemos la conexión no podemos hacer llamar al método para que pueda ejecutarse. Entonces, primero que nada vamos a tener que hacer la conexión. Entonces vamos a importar el package, que así ya lo tenemos, que es import java .sql, y empezamos a hacer lo que es la conexión. Vamos a iniciar con un private static, un connection. En este caso le puse la variable de con, que va a ser obviamente nulo. Y vamos a empezar con los métodos. En este caso vamos a ocupar las extensiones que ya tiene el YAR que previamente habíamos instalado, que es SQL exceptions y class not float o exceptions, que funciona más o menos como un try. Entonces, iniciamos con el if, que aquí como podemos ver, sí o no, funciona con la variable de con, donde es nula, dado que el try nos va a marcar si da error o no. Para esto es como vamos a empezar a meter los drivers y vamos a crear la clase. En este caso el driver inicia con mysql.j.cbg driver, dependiendo de la versión, va a cambiar lo de CJ y JBDC, ¿no? Y lo que va a hacer con, que es la variable que estamos ocupando en estos dos campos, va a ser el localhost donde va a estar almacenada nuestra base de datos. En este caso, nuestra base de datos se llama secretaria base, obviamente con usuario root, esto es de siempre, y en este caso yo no tengo contraseña, entonces lo dejamos vacío. Vamos a ocupar también, el siguiente paso es con el catch track, bueno, con el try catch, perdón, que es para los errores. Y esto nos va a retornar la misma variable que va a ser con. Esto prácticamente es para que se genere la conexión y podemos hacer uso de la clase en todas las demás que vamos a ocupar para la manipulación de datos. En este caso vamos a ocupar un menú, el cual está previamente diseñado con una tabla y con paneles, al igual que botones, los cuales van a hacer las acciones de abrir otras ventanas u otras clases que nos van a hacer poder ejecutar lo que es insertar, eliminar, actualizar o mostrar. En cada uno de estos procesos, obviamente se tiene que almacenar en lo que es la tabla. Entonces, vamos a hacer uso de como ya habíamos hecho previamente la exportación, que fue en conexión. Vamos a empezar a importar todos los SQL que vamos a ocupar, que por ejemplo SQL Connection. Este, y en este caso, pues vamos a empezar con la tabla. En este caso le pusimos ID, nombre, nombre o nombre, y así sucesivamente hasta llenar completamente la tabla. Como podemos ver en este caso, que es la tabla, los tres botones. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a empezar a usar uso de los botones. En este caso son clases que obviamente van a ser que nos abra otros caracteres, que son eliminar y actualizar. Entonces van a ser previamente las acciones de estos previos botones que ya habíamos puesto. Obviamente vamos a hacer bueno, vamos a hacer uso del llamado objeto, porque recordemos que es Java orientado a objetos. Y obviamente vamos a ocupar también el proceso que es llenar la tabla, dado que esta tabla va a ser llenada por el botón mostrar y los demás botones solamente van a abrir las demás clases. Como podemos ver aquí, lo que es el método llenar tabla, que está almacenado en el botón de mostrar, obviamente nos va a mostrar la ID función, las ID siglas, porque recordemos que nuestro estado principal es la de fundación. Entonces, aquí también vamos a usar uso de de una array list, el cual obviamente va a empezar a guardar los datos en la tabla. Aquí es donde viene lo importante, que con las connections de base de datos vamos a empezar a generar los comandos que tenemos en CMD de MySQL. Entonces, esos datos van a ser almacenados y puestos por el programa, en este caso select from fundación, y también va a ser vas a generar van a ser llenados en cada una de las casillas con su respectivo ID o nombre, según sea el caso, como tenemos ID fundación, ID siglas, carácter T, ID presente, ID contacto, CP, carácter origen, carácter municipio, fecha, correo, dirección web, ID área, número de miembros. Como ya sabemos que
Esta base de datos está conectada a la de nosotros, prácticamente tiene los mismos atributos. Bueno, por atributos me refiero a la cantidad de datos que tiene, el tipo de dato. Entonces tienen que ser los mismos y van a ser almacenados del 0 hasta el 12. Entonces prácticamente serían 12 casillas, perdón, 13 casillas para que vayan siendo almacenadas en cada una de las tablas. Obviamente cerramos con try catch, ya que recordemos que este es un proceso y los procesos tienden a fallar, principalmente en lo que es carácter, o sea, todos los caracteres que son de las tablas. Entonces, para eso es esta try catch que nos avisará si pues, hay errores. Una vez teniendo lo de menú, vamos a empezar a maquilar lo que es insertar, que de igual manera, paqueterías, las metemos, iniciamos con los procesos, que es para almacenar. Y obviamente todos estos procesos van a estar almacenados en los try catch. Obviamente tenemos que predisponer de estos botones. En este caso está un poco más extenso, pero es prácticamente para que vayamos viendo lo que es la tabla. En esta podemos ver que el usuario va a ingresar todos los datos, como es aquí inserción de datos, nuevo poner carácter país, nombre, carácter estado, carácter país, nombre estado. Estas a su vez van a ser almacenadas en la base de datos, las cuales podemos ver o el usuario puede consultar a través de esta tabla, que después vamos a ver cómo se va llenando. Y cada uno de estos botones, pues obviamente va a generar las consultas que van a ser visualizadas en la tabla. Así como también la fundación, que es donde más va a coincidir todos nuestros datos. Y pues cada una va a ser agregada por un botón, al igual que tenemos un return con regresar. Para la tabla eliminar, obviamente va a ser lo mismo, prácticamente lo mismo, exceptuando que aquí ya les voy a explicar que todos estos procesos van a ser almacenados en la acción de los botones. Por ejemplo, eliminar fundación tiene que ver con el jtext, que van a ser almacenados en la variable. Por ejemplo, previamente ya habíamos visto que los store procedures los ocupamos demasiado, exageradamente demasiado. Entonces, esos procesos van a ser los que nos van a ayudar a no programar de manera tardada o en su caso, pues ocupar demasiado código para algo tan sencillo. Por ejemplo, en este caso estamos usando los calls, que es de borrar fundación. En este caso, obviamente esto va a ser impreso en el CMD y lo que nos va a ayudar en esto es el signo de interrogación, que es este signo. Este signo es identificado, definido como el lugar en el que va a estar seleccionando los datos que va a meter el usuario. En este caso, este indica que va a ser almacenado en la primera tabla del text, jtext de text 1. Obviamente tengamos en cuenta que la inserción de datos va a ser en entero o va a ser también en tipo varchar. Entonces esto se va a ir generando y obviamente va a ser explayado en cada una de las acciones. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que cada botón va a llamar una respectiva, a un respectivo proceso y pues por eso es orientado a objetos, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí todos los botones tienen lo mismo, diferentes calls para diferentes tablas, lo que es borrar país, borrar estado, borrar ciudad. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el lugar que tiene cada una de estas tablas, pues tiene que respetarse, ya que no puedo borrar un país donde se están almacenando tal vez estados, municipios y ciudades. Y pues eso es lo que prácticamente se hacen en todos los botones que ya habíamos puesto previamente, se acomodan y listo. Recordemos que también el uso de borrar de los store procedures tienen diferentes características, ya sea que se borran, sino bien como inserción de datos que se van agregando a cada uno de los datos de la tabla. En los calls de borrar es prácticamente el ID o carácter que se le da principalmente a las tablas foreign- como primary key. Ahora nos movemos a lo que es la tabla actualizar. En esta obviamente el proceso va a ser diferente, pero va a tener más o menos como que la misma coherencia con nuestras proceduras, donde cada uno de estos datos se va a ser almacenados. Entonces, lo mismo de siempre, agregamos paqueterías que están hasta acá arriba y empezamos a diseñar con los Hop to Frame.
En este caso, pues aquí se puede ver mejor explayado, que es prácticamente lo mismo para inserción de datos y pues obviamente los datos van a ser almacenados en la tabla. Este, cada uno de estos botones, pues obviamente va a ser lo mismo de siempre, como podemos ver en el código, donde van a ser almacenados en los call, que van a ser a su vez, que van a reproducir la acción. En este caso, call es para meter país y está separado por dos espacios que van a ser almacenados o bien van a recibir el dato que sea de los text uno y 2 que previamente ya habíamos diseñado con actions y edit change variable. Por último, si no mal recuerdo, ya vimos lo que es insertar, eliminar y actualizar. Con esto nos basta y ahora vamos a ver cómo funciona el código prácticamente. Esperemos a que cargue. En este caso está el ejecutable, pero esta vez está, bueno, nada más para que visualicemos cómo es que funciona. En este caso ya sabemos que la tabla mostrar, perdón, que el botón mostrar nos va a generar la tabla, obviamente con sus respectivos ID sigla y carácter. Entonces podemos ver que esa es la tabla de función. Y así prácticamente va a ser para todos los datos. En el trabajo que se nos asignó, se nos pidió que hiciéramos un ejecutable. Entonces vamos a generar bueno, vamos a abrir el ejecutable que va a ser conectado a Sham y va a estar con su respectiva librería de la base de datos. Entonces, en teoría, el ejecutable debería de funcionar igual. Y podemos ver lo mismo, fundación, ID siglas, carácter, no sé qué. Entonces, vamos a insertar primero un dato, por ejemplo, de fundación, o siglas, o tipo lugar, o presidente. Como podemos ver aquí en cada una de estas, de las tablas, está almacenado las consultas en los botones, que ya habíamos previamente almacenado en los botones con los calls de mostrar o seleccionar algo de las tablas. Entonces, por ejemplo, si yo agarro estado o país, por ejemplo, le ponemos que sea tour, le vamos a poner, yo qué sé, pum, tiene que aparecernos un mensaje. Obviamente, eso es causado por los try catch y un JVM que es previamente almacenado. Entonces, es lo que nos va a generar que tengamos una ventana. En este caso, ya pudimos ver que tenemos un registro correcto de un país. Confirmamos con lo que es la tabla país y que efectivamente aquí está Tour Home. Eso se puede hacer prácticamente en todos los datos. De hecho, vamos a hacer un dato de fundación. Va a ser de ID 14, donde sus siglas de la compañía, por ejemplo, aquí podemos meter las siglas, que sea yo y no sé, se llame Luz, por ejemplo, ¿no? Almacenamos, ya podemos ver que es registro correcto de las siglas, entonces ya podemos hacer uso de ella. Yo, tipo lugar, que es carácter, vamos a ponerle que es el tipo rural, el ID del presidente, ok, entonces agregamos un presidente a esta tabla. Para confirmar, obviamente, vemos la tabla del presidente y podemos ver que está hasta el 12 con Carla. Entonces vamos a ocupar el 13. Vamos a ponerle de nombre no sé, Juan. Como podemos ver, se puede repetir porque pues no es una foránea, porque los nombres se pueden repetir. Entonces, agregamos registro de correcto presidente. Entonces ya sabemos que 13 va a ser Juan. ID de contacto, lo mismo. Vamos a ponerle que confirmamos con contacto 12, donde fax va a ser estos números, interno va a ser estos números y teléfono, si es que tiene, vamos a generar estos números. Generamos contacto y en este caso no nos está marcando porque el contacto ya es 12, entonces tiene que tener, si no,
no recuerdo una variable de 13, porque ya está almacenado, ¿no? Entonces ahorita ya nos aparece registro correcto de contacto, ya podemos hacer uso de esta, y pues sí nos vamos a ir con cada uno de los datos. Código postal, vamos a poner este número, porque no se pueden tantos. En origen vamos a poner, ¿dónde está la tabla origen? Aquí está, que sea mexicano, carácter del municipio. Vamos a tomar que sea de Noitrie, en NIT. Vamos a poner la fecha, por ejemplo, y estamos a 14 del 01, perdón, me equivoqué, 2023 del 14 del 01. O en este caso sería 12, 11 del 08. Un correo, obviamente vamos a poner, no sé, o @gmail. Tomando en cuenta que cada uno de estos datos, en algunos casos, lo que es correo, página web, ID, todo ese tipo de datos obviamente no van a ser almacenados de igual manera, porque recordemos que en entidad de relación vemos que es unique, entonces ninguna de las tablas puede repetir los datos. En la web vamos a poner www.you, por ejemplo, ID del área, vamos a ver cuáles áreas tenemos. Vamos a poner que la fundación tenga una área de salud, por ejemplo, que su ID es 16. Número de miembros, obviamente, pues podemos poner los que queramos. En este caso, que sea 21 personas. Y vamos a ver si la consulta está hecha. Aquí debe de haber un error con el mes. Y pues prácticamente pues así sería nuestro sistema. Por lo mientras podemos ver que todas las tablas están consideradas como, bueno, como muy prácticas para el usuario. Pues podemos ver que cada una de esas se va almacenando. Aquí vamos a ver en qué está fallando, ya que los datos deben estar correctos y pues el usuario no puede simplemente llegar y poner lo que quiera, ¿no? Vamos a ver en siglas, coincide, tipo lugar, regional, ahí el presidente, Juan, código postal, ese pues, prácticamente es variado, origen, vamos a poner que es mexicano, municipio, NIT, la fecha es la que, mira, aquí era el error. Entonces ya podemos ver que registro correcto, fundación. Damos OK, vamos a confirmar con fundación. UR1313, está bien. Y nuestra dirección y todo eso. Entonces, una vez teniendo en cuenta esto, vamos a proceder a los siguientes. Vamos a proceder a actualizar. Para no ser muy tardado el video, vamos a poner que U es igual a LL, por ejemplo. Ya lo insertamos, obviamente. Es un perdón, estábamos en actualizar. Vamos a ver qué dato podemos utilizar de país. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar tour, donde es, en vez de home, que sea HHH. Actualización correcta. Confirmamos. Y como podemos ver, pues ya cambió a HHH. De regreso, vamos a tomar eliminar, donde previamente ya habíamos hecho la ID de la fundación. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos que es fundación, carácter país, carácter estado, ciudad,
carácter municipios, ID siglas, ID presidente, ID contacto. Obviamente cada uno de estos ya los habíamos previamente utilizado, entonces solo ya sabemos que el proceso almacenado solo ocupa una variable que sea la primera key. Entonces, para borrar lo que es este registro, que es de la Fundación 14, podemos ver que pues, es 14. Las siglas de yo son Yugi, tipo de lugar, pues ahí está regional. Y vamos a proceder a borrar lo que es con el ID 14. Entonces ponemos 14, eliminar fundación, el registro se ha borrado. Bueno, el registro se ha borrado de fundación. Vamos a confirmar con un refresh y podemos ver que ya está prácticamente borrado. Entonces, pues así funciona este ejecutable de YAR, donde prácticamente se hace uso de todos los manejos de base de datos, que es insertar, eliminar y actualizar. Y pues eso sería